invitados especiales, como son el maestro Juan Martín Granados Torres, asesor en políticas públicas. Buenas tardes. La maestra Mayela Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes. Y el maestro Roberto Romero Bravo, del Colegio de Abogados Penalistas. A continuación, daré lectura al currículum del ponente. El doctor Ramsés Samael Montoya Camarena es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Derecho Constitucional y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España y la Universidad de Palermo en Italia. En el ámbito académico es profesor en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad Autónoma de Querétaro, así como investigador nivel candidato en el Sistema Nacional de Investigadores en CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. A continuación, hará el uso de la voz y como moderador el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado. Bueno, sí, ¿me escuchan? Gracias. Perdón, muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera darle, en primer término, la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Ramsés Samael Montoya Camarena. No solamente darle la bienvenida, sino agradecerle que haya tenido la distinción también para la Fiscalía General del Estado de que en esta ocasión nos pueda permitir presentar su obra, que seguramente será de mucha utilidad para muchos de los que están aquí presentes, doctor. Muchas gracias. Quisiera también comentar que nos acompaña nuestro amigo, el doctor Juan Martín Granados Torres, asesor en políticas públicas del Poder Ejecutivo. Al maestro Víctor Antonio de Jesús Hernández, consejero jurídico y enlace legislativo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. A la licenciada Rubí Guadalupe Aguilar Guerrero, directora jurídica y de vinculación institucional. Agradezco también a la maestra Mayela Marisol Portos Hernández. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, ACEM. Al maestro Roberto Romero Bravo, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Querétaro, AC, así como también a todos los integrantes del cuerpo directivo de esta Fiscalía General del Estado, a los integrantes del Colegio de Abogados, a los litigantes de Querétaro y a los del Colegio de Abogados Penalistas de Querétaro que también nos acompañan, al personal de la Fiscalía en general al personal de la Fiscalía General del Estado que también nos acompaña. Y bueno, pues yo, sin más, para no extenderme, quisiera dejar el uso de la voz en la primera comentarista de esta obra, que dicho sea de paso, en algún momento yo he estado comentando que este espacio fue precisamente diseñado con esta intención para la academia, para la cultura, y qué bueno que en esta ocasión tenemos un nutrido grupo de gente interesada en este tema, que seguramente, pues, repito, será de mucha utilidad para todas y para todos. Muchas gracias. El uso de la voz a Rubí. Buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, señor fiscal, saludo con respeto al doctor Juan Martín Granados Torres, asesor de políticas públicas, al maestro Roberto Romero Bravo, presidente del Colegio de Abogados, a la maestra Mayela Portos Hernández, presidenta de igual Colegio de Abogados, al maestro Víctor Antonio de Jesús Hernández, así como al doctor Ramsés Samael Montoya
Mucho gusto, doctor, y muchísimas gracias por esta obra que amablemente nos comparte, integrantes del cuerpo directivo y demás compañeros, invitados y colegas que nos acompañan. Comentarles que es para mí un honor y espero con mis palabras poder dar la magnificencia y exaltar la obra que amablemente el autor nos comparte a lo largo de estas más de 100 páginas. Desde luego son 5 capítulos donde el autor, con un lenguaje digerible y extendible y de verdad bastante vasto, nos obliga a que todas las personas que nos encontramos inmiscuidas en este tema, en este rubro, tengamos la obligación de leer esta obra. Dentro de esta obra, el autor, aunque le establece o le pone justamente este rubro de medidas de reparación en el juicio de amparo, creo que es más extenso sobre todo más allá de este rubro. Aborda temas muy importantes y sobre todo desde el inicio llama la atención al lector para efectos de abocarnos y de poder realizar una interpretación y una reflexión del amparo habeas corpus. Incluso dentro de nos hace una explicación respecto de los 2 tipos de amparo que se pueden promover en este rubro, el habeas corpus ordinario y el extraordinario. Y nos señala cómo es que este amparo habeas corpus, que nosotros normalmente lo conocemos como amparo en tema de incomunicados, que es como ordinariamente nosotros lo trabajamos o lo manejamos, a la luz de lo que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, nos precisa que justamente, aunque la intención del legislador al establecer las líneas en esta norma, para efectos de que el amparo restituye al quejoso de sus derechos o mantener las condiciones en las que éste se encontraba, por sí solo no repara y no atiende la naturaleza y la necesidad del quejoso. Nos señala cómo es que a veces nuestra norma, pese a que establece mecanismos en apariencia efectivos, dista mucho de poder realizarlo conforme a los requerimientos que establece la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, a lo largo de varias sentencias en carácter internacional, nos señala que tenemos que ver esto de manera sensible, que tenemos que verlo no de una forma rígida y de una forma simplemente como una herramienta, sino de lo contrario nos ha señalado la Corte Interamericana que está condenado a ser infructuoso. Así lo ha señalado y esta línea la retoma el autor a lo largo de su obra. Nos hace un profundo estudio de cómo es que el artículo 15 de la Ley de Amparo puede ser interpretado incluso de formas tales que el juez de distrito puede realizar acciones de investigación para reparar justamente el daño de las personas que van hacia él en busca de sus derechos. E incluso nos cita algunos ejemplos que han sido invocados en los cuales se ha tenido éxito para efectos de lograr estas circunstancias. Como nos precisa en el juicio de amparo 1035 del 2015 del Juzgado Noveno en Irapuato, donde una jueza federal, invocando justamente el artículo 15 de la Ley de Amparo, realiza actos de investigación. Gira oficios no solamente a las autoridades para saber dónde había estado el último paradero de esta persona, sino que incluso va más allá porque replica este criterio al hacerlo más extensivo y gira oficios a las compañías telefónicas para saber la ubicación de la persona y el paradero de esta última. Y justamente a esos actos de investigación que una juez de distrito realiza, se puede establecer momento a momento el lugar en donde esta persona se encontró y el nombre de las personas responsables. Indica el autor, esto parecía ser una circunstancia utópica, pero es verdad si se interpreta de una forma extensa como la Corte Interamericana nos lo ha señalado. Indica incluso, el autor explica cómo es que dentro de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte, e incluso invoca una resolución en donde señala que la Corte ha sido extensa en especificar por qué no se puede realizar una interpretación en este sentido, donde indica la Ley de Amparo no puede hacer estos efectos que tú estás buscando, porque incluso tú al momento de realizar estos actos de investigación estás invadiendo competencias, las competencias que establece el artículo 21 constitucional. Sin embargo, el autor justamente precisa, es que al momento que nosotros formamos parte de esta convención, estamos obligados en términos del artículo 2 de la Convención Americana a realizar ajustes en nuestro ordenamiento de carácter interno para realizar las reparaciones correspondientes. Es cierto que la Ley de Amparo tiene un objetivo en particular,
que en este caso pues es mantener y restituir al quejoso de sus derechos. Sin embargo, recordar que la Corte Interamericana ha establecido que justamente esto no puede quedar ahí, tiene que ser una reparación del daño que tiene que abocarse y atenderse de una forma integral. Aunque para no darse cumplimiento a esto, se justifique o se indique que faltan dispositivos que así lo establezcan, que lo regulen o que lo normen. Porque al momento que se le solicita esto a los jueces en materia federal indican, mi ley de amparo a mí me lo impide. Sin embargo, el autor nos llama la atención en establecer y poner atención que formamos parte de esta convención. Y al formar parte de la convención, nosotros nos encontramos obligados a realizarlo. Es cierto que existe una diferenciación entre lo que señala y lo que se establece los objetivos del juicio de amparo y lo que se busca al instar a la Corte Interamericana. Nos precisa y nos detalla momento a momento, punto a punto y justo con una lectura muy digerible, cómo es que entre el amparo y la Corte Interamericana nos encontramos con actos reclamados completamente distintos y que los efectos pueden ser muy diversos e incluso pueden en su extensión y hacia quienes van a ser aplicados. Nos precisa que en el juicio de amparo justamente lo que se busca y lo que se regula es un acto de autoridad. En tanto, la Corte Interamericana no solamente estudia un acto de autoridad, estudia el actuar de un Estado. Y los efectos van a ser completamente diferentes lo que realice una autoridad u otra. Pues si mientras en el amparo se establezca o se proteja y se conceda va a obligar solamente a una autoridad, pero a nivel internacional esto va más allá, pues invoca, hace alusión dentro de los diversos casos que acoge a lo largo de su obra, nos precisa cómo es que en Chile se estableció y se llegó a la Corte Interamericana con el caso que se concedió o es conocido como la última tentación de Cristo. Dentro de esto se señala cómo es que en Chile justamente al ser conservadores prohíben la reproducción de esta cinta. Y al momento que se llega ante la Corte Interamericana, pues ellos dicen, me estás coartando mi libertad de expresión. Y tiene tal efecto esto que incluso trasciende en la modificación y en los ajustes que se tiene que hacer en la Constitución de Chile. Es decir, que la extensión se puede hacer extensiva, sí, con disposición y con sensibilidad, así lo indica el autor, pero para ello se tiene que ver con esta objetividad y ser conscientes de que al momento de tocar la puerta el ciudadano está acudiendo ante nosotros porque es la única instancia a la que se tiene y se puede acudir. Que el amparo en particular, que es el que él aborda, el habeas corpus, y del cual es muy extensivo, incluso en su último capítulo, da una ruta crítica de un litigio estratégico para poder obtener casos de éxito como aquel que he referido en Irapuato, en Guanajuato. Especifica circunstancias que se pueden invocar, da detalle a detalle cómo es que se puede invocar, se puede trazar, se puede realizar esta demanda para poder atraer, llamar la atención del juzgador para efectos de que realice una argumentación y en su caso pues sí tenga al menos que ser extenso al momento de utilizar la retórica y de exponer el por qué no va a dar los argumentos o el derecho que se le está exigiendo en ese momento, en ese instante. De verdad es una obra, como comento, obligada para todas y todos. Definitivamente, sobre todo quienes ejercemos esta profesión y sobre todo en el ámbito del derecho penal, dada la extensa proyección y la extensa experiencia que el autor tiene en esto, y sin duda si nosotros nos abocamos y nos imponemos de la calidad de la línea que han sido transcritas por la pluma del autor, podemos sin duda tener el éxito que él amablemente nos comparte al transcribir su obra. Pues muchas gracias, doctor, y sería importante que todos podamos acceder a la misma. Muchas gracias. Le doy el uso de la voz al consejero jurídico del Poder Ejecutivo, al maestro Víctor Antonio de Jesús Hernández. Muchas gracias, señor fiscal. Buenas tardes a todos. Me van a disculpar que ya no haga referencia a la línea de honor en atención al que ya se ha repetido en ocasiones el tema del agradecimiento y la oportunidad de que estén el día de hoy acompañándonos, pero sí agradecerle aquí al doctor la oportunidad que nos brinda de poder platicar un poquito respecto de lo que es esta última obra que desde su título me generó
pues muchas inquietudes, incluso antes de iniciar la conversación oficial, la conversación pública con ustedes. Ya planteábamos aquí en la sala de ajustes algunos comentarios y consideraciones que surgen a partir del contenido de las temáticas que se abordan en la misma. Y yo le mencionaba que la primera inquietud que me surgía de la obra era justamente, ¿el juicio de amparo realmente se convierte en un recurso efectivo? ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los precedentes que se invocan en la obra y que resultan de gran utilidad para todos aquellos que ejercen el derecho, nos ayudan a poder entender que la Corte se ha pronunciado en el sentido de que el juicio de amparo no es un mecanismo necesariamente idóneo para obtener la reparación integral de la violación de los derechos humanos. Eso es un primer planteamiento. Creo que todos, o en su mayoría, los que nos encontramos en este día en el auditorio, hemos sido partícipes de las clases de Derecho Constitucional y de Juicio de Amparo, en la cual se nos expone que a través del juicio de amparo podemos obtener la restitución en el goce de los derechos que nos han sido vulnerados por parte de las autoridades, lo que siempre llevaba implícita la obligación de acreditar plenamente la existencia del derecho de manera previa a la interposición del juicio de amparo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del juicio de amparo no se obtiene la creación del reconocimiento de derechos, sino la restitución de los mismos. Entonces, uno de los planteamientos que se formula que genera todas estas inquietudes en la obra es justamente que muchas veces el juicio de amparo se limita a la nulidad de las actuaciones de las autoridades. Es decir, a través del juicio de amparo lo que buscamos como pretensión es la destrucción del acto de autoridad que nos está perjudicando, que nos está afectando, sin que eso implique obligaciones adicionales de hacer. Incluso en esta clasificación la obra lo distingue perfectamente. ¿En qué sentido? Que con la obtención de una sentencia favorable en el juicio de amparo, lo que se va a obtener es una declaratoria en el sentido de que no se realice o no se continúe con los efectos producidos por una determinación de autoridad en particular. Pero eso no implica que necesariamente tenga que hacerse una actuación adicional en complemento a esa determinación. Y aquí es donde incluso, como les comentaba hace unos minutos, reflexionábamos de cómo en el ordenamiento jurídico mexicano vigente también existen otros medios de defensa, como por ejemplo el juicio contencioso administrativo a nivel federal y a nivel local, en donde los particulares pueden promover una demanda para que se analice la legalidad de las determinaciones de las autoridades administrativas y cómo en esa Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se regula la substanciación del juicio de nulidad, sí se contempla la posibilidad no solamente de la obtención de la nulidad del acto, sino también la posibilidad del reconocimiento de derechos subjetivos e incluso ante la ausencia de fundamentación y motivación de los actos impugnados en el juicio, de la condena a la autoridad al pago de una indemnización por concepto de daños y perjuicios, lo cual formaría parte de un esquema de reparación integral que no vemos en el juicio de amparo. Y esto me llevó a hacer un análisis y plantearme una inquietud que yo le decía al autor que me gustaría más que otra cosa en esta oportunidad de conversación con ustedes poner en la mesa. Si ya vimos que la primera inquietud es, ¿realmente el juicio de amparo es un recurso efectivo bajo los parámetros y criterios de interpretación que define la Corte Interamericana sobre los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? El segundo punto sería, ¿cuál es realmente el alcance que debe de darse a la interpretación de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución, que regula la substanciación del juicio de amparo, en el sentido de que el juicio de amparo tiene como finalidad amparar y proteger? Es decir, ¿cuál es realmente el alcance de la expresión amparar y proteger? ¿Amparar y proteger implica reparar? ¿O simplemente es lo que hemos entendido en esta realidad
social de substanciación de juicio de amparo como restitución únicamente del derecho violado. Hacíamos esta reflexión porque si quisiéramos analizar sistemáticamente la interpretación del artículo 107, fracción segunda, con el artículo primero, en cuanto a que las autoridades tienen la obligación de promover y respetar e incluso proteger los derechos humanos de las personas, nos damos cuenta que ahí la reparación se conceptualiza como una consecuencia. Es decir, entonces, incluso algo que yo destaco mucho del autor y del libro en su obra es realmente la reparación concebida como derecho fundamental pudiese llegar a ser un contrasentido. Creo que coincido. ¿Por qué razón? Los actos de autoridad siempre deben de ser actuaciones apegadas a legalidad con la consecuencia y el complemento de que estén ajustadas al respeto de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas. Pensar que nuestro ideal es reconocer que hay un derecho a la reparación es asumir que hay un derecho o una eventual posibilidad de que la autoridad puede actuar en contravención a las disposiciones legales que le resultaban obligatorias. Es decir, no podemos legalizar y no podemos generar como criterio jurisprudencial que las autoridades eventualmente tienen la posibilidad de violar derechos fundamentales de las personas y en consecuencia adquieren la obligación de reparar. Es decir, la reparación debe de ser vista como una excepción, no como realmente un objeto principal. Y entonces todos estos cuestionamientos y todo este análisis metodológicamente y con la evolución de los criterios de nuestro máximo tribunal están plasmados en la obra. Y creo que vale la pena que ustedes se den la oportunidad a formular estos cuestionamientos, sobre todo por una cuestión. ¿Cuál es la verdadera pretensión que buscamos al promover un juicio de amparo? Y yo formularía un segundo cuestionamiento. ¿La reparación es propiamente materia de la sentencia del juicio de amparo? ¿O realmente en la propia substanciación del juicio de amparo podemos acceder a una reparación? Voy a dar unos ejemplos. En la suspensión, muchas veces hemos visto que a partir del 2013, con la emisión de la nueva ley de amparo y con la incorporación del segundo párrafo del 147 de la ley de amparo, nos damos cuenta que a través del juicio de amparo y la suspensión podemos obtener efectos restitutorios. Todavía existen muchos órganos jurisdiccionales que siguen pensando que la suspensión solamente podrá tener efectos de conservación, más no efectos restitutorios. ¿Por qué hago este planteamiento? El tener que tolerar hasta la conclusión de un juicio de amparo podría ocasionar mayores afectaciones y que el beneficio obtenido con la sentencia no me pueda ser suficiente para garantizar la reintegración integral en el derecho violado. Es decir, tengo que tolerar a la conclusión del juicio para poder obtener esa reparación de mi derecho. Desde mi perspectiva, creo que la propia suspensión en el juicio de amparo podría ayudar y complementar en acceder a esa reparación integral. Y lo planteo desde esta perspectiva por una razón. Si nosotros analizamos la propia tardanza o retraso en la impartición de justicia puede consumar afectaciones de imposible reparación. Y llegamos a este segundo ejemplo y ya con esto concluiría. El juicio de amparo jurisprudencialmente no resulta procedente de manera inmediata, aún en presencia de actos de imposible reparación. La Suprema Corte ha determinado que tenemos que agotar los medios ordinarios de defensa porque aún tratándose de actos de imposible reparación no se actualiza una excepción al principio de definitividad. Entonces, aún y cuando estamos en presencia de afectaciones que podrían no ser restituidas incluso en una sentencia o en una resolución final en un procedimiento, no podemos acceder al juicio de amparo. Es decir, parecería que por ideología pensamos que el juicio de amparo es el mecanismo más eficaz para acceder a la protección de derechos humanos en México
pero tal vez no. Tal vez existen otros mecanismos ordinarios que nos permiten una mayor efectividad y que nos permiten acceder justamente a una reparación la cual no está prevista para el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del juicio de amparo es convertirse en un mecanismo de control de constitucionalidad sumarísimo, es decir, la propia velocidad con la que se puede substanciar o se debe de tramitar el juicio de amparo hace incompatible la posibilidad de que se pueda llegar a una determinación de reparación integral. Creo que por mi parte sería la participación, para ya no extenderme en la explicación, agradeciéndole la oportunidad que me brindó de hacer estas consideraciones y reflexiones que ya anunciaba hace unos momentos. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho los comentarios al maestro Víctor de Jesús. Y bueno, Rubí nos hace un par de ejemplos, uno de carácter nacional y otro de carácter internacional, que seguramente, sobre todo el nacional, es de llamar la atención, porque hasta dónde se extiende pues un juez federal que hoy en día realizó actos de investigación que seguramente nos ayudarán a pensar y a reflexionar sobre este tema. Y Víctor de Jesús, bueno, pues ustedes lo escucharon, tiene más interrogantes que otra cosa, pero es buen amigo. Pero yo creo que el que mejor nos puede aclarar y nos puede sacar de todas estas interrogantes es el doctor Ramsés, con su obra Las medidas de reparación en el juicio de amparo, y dejo el uso de la voz para que escucharlo. Por favor, doctor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer desde luego al señor fiscal general que en su apretada agenda nos dedique un ratito para conversar de esta obra. Me parece que el cumplimiento de una fiscalía en términos generales de cara a la sociedad es precisamente fortalecer, digamos, la discusión de los problemas que acontecen en la justicia mexicana. Entonces, muchas gracias, señor fiscal, a la maestra Rubí, desde luego, al maestro Víctor Jesús por sus muy valiosos comentarios, interrogantes, de verdad que son muy enriquecedores, y trataré de resolver algunas dudas que se presentaron. Desde luego no dejo de reconocer y agradecer también la presencia del maestro Juan Martín Granados, doctor, por acompañarnos, y a la presidenta Mayela Portos y al presidente Roberto Romero del Colegio de Abogados Penalistas y del Colegio de Abogados Litigantes. Desde luego amigos, amigas que me acompañan, que me hacen favor de estar presentes, alumnos, alumnas que hicieron favor de tomar un día en su agenda, que seguro es muy apretada, también muy agradecido. Pues la obra, para tratar de dejar algunas pistas y luego intentar resolver algunas dudas, inicia con dos relatos que seguro, espero les causen el mismo impacto que a mí me causaron. Uno comienza con un fotoreportaje de don Telmo Pacheco sobre desaparecidos, y la obra comienza con esa imagen, un poco invitando al lector al sentido propósito que tiene la obra, que es precisamente entender una justicia constitucional más humanitaria. Y después en la introducción viene un breve relato de una historia real acontecida en una entidad federativa que sufre, digamos, muchos temas de violencia. Y también dentro de las preguntas que intento responder o que intenta plantear la obra es qué pueden hacer las personas de a pie cuando se enfrentan a una situación extraordinaria como una desaparición, una incomunicación, actos lesivos a la integridad física, etcétera. Y parece que de pronto mucho se queda en el silencio, porque por razones evidentes de que las personas no conocen de mecanismos de acceso a la justicia, pues no buscan al juicio de amparo como un remedio potencial e inmediato o urgente, llamemos, precisamente a esas problemáticas que se les presentan.
Entonces, un poco por ahí voy descubriendo en la obra que la intención detrás es entender a la justicia constitucional desde una dimensión más humanitaria. Comparto varios de los puntos de vista que nos hace favor de comentar el maestro Víctor. Desde luego que no, en este momento no me atreveré a decir que el juicio de amparo no cumple con la efectividad de la convención, porque sería como darme un balazo en el pie, porque toda la vida me he dedicado a los tribunales constitucionales, entonces, pero sí en la obra también hago una crítica muy importante de intentar desmitificar al juicio de amparo. Es decir, que quitarle esta aura de que es el mecanismo perfecto para resolver los problemas de justicia, por un lado, y por otra parte, no solo eso, sino que tiene que evolucionar. Y seguramente puede tomar de fuente o referencia algunas otros canales procesales como el juicio contencioso. Solo por hacer el comentario acotado aquí a lo que nos comentaba el maestro Víctor, justo el juicio de amparo indirecto tiene entre sus orígenes el juicio contencioso francés, ¿no? Entonces, como que por allí avanzó el administrativo y el constitucional ha tenido alguna resistencia. No es tampoco gratuito, porque la inspiración viene, y es lo que intento yo un poco de delinear en la obra, en que nuestro diseño de justicia constitucional o de control constitucional o de la garantía jurisdiccional de la Constitución, pues es un modelo kelseniano, que en sus orígenes elementales estaba la nulificación del acto, y que en sus orígenes evidentemente la palabra era restituir, en la medida, digamos, de los derechos que eran violados, podían tener esa restitución. Sin embargo, el paso de los tiempos, la complejidad de los problemas humanos, pues nos ha mostrado que el juicio de amparo se ha quedado un tanto relegado. Y aquí intento yo mostrar que, sobre todo en la jurisprudencia interamericana y en algunos movimientos constitucionales, como hoy se conoce el Ius Constitutionale Comune, intentan dar una mirada más internacionalista, una mirada más de fuente internacional, y sobre todo de evolución de los mecanismos de protección en otras latitudes. Y pongo efectivamente de ejemplo muchas sentencias de la Corte Interamericana, no sin dejar de observar las sentencias de la Corte Mexicana y tratar de criticar a la mexicana, pero enriqueciendo a través de lo que ha dicho la Corte Interamericana. Más o menos, digamos, ese es como el renglón que abre este libro. Y el propósito, los propósitos de la obra, podría decirles que se acotan a 3 puntos: un sentido teórico, un sentido interpretativo y un sentido, desde luego, práctico, que me parece muy valioso también, que nos ha hecho favor la maestra Rubí de comentar ya y adelantar algunas propuestas que yo hago. En el lado teórico, como ya les platicaba, intento dar esta visión panorámica de que las fuentes internacionales han propiciado en las jurisdicciones internacionales entender a los mecanismos de control con un sentido humanitario, ¿no? Y eso pareciera una palabra no tan importante, pero sí lo tiene, porque en el fondo, si no se le da la interpretación humanitaria a estos instrumentos, se quedan acotados en aspectos estrictamente legales, ¿no? Si revisamos el artículo 77 de la Ley de Amparo, vamos a encontrar la palabra restitución. Si ustedes buscan en la misma Ley de Amparo sobre efectos de la protección constitucional, jamás van a encontrar la palabra reparación, ¿no? Sin embargo, a raíz de la reforma de 2011 encontramos ese verbo plasmado en la Constitución. En el artículo 1 viene la palabra reparar. Y diríamos, bueno, entonces, ¿dónde está la complejidad? ¿Dónde está el problema? Lo que pasa es que en la interpretación no se ha entendido como compatibles, no se han entendido como, vamos a decir, sinónimos reparar a restituir. Y la Corte, por lo menos hasta este momento, ha determinado, y ya recorriendo el tema interpretativo, ha determinado que no es posible emitir medidas de reparación en el juicio de amparo. Y se hace un análisis desde el punto de vista internacional público
para sostener por qué no es posible. Entre algunos de los argumentos que nos da la Corte, ya anunciaba la maestra Rubí, es porque en el juicio de amparo vas contra una autoridad y en la jurisdicción interamericana vas contra el Estado. En el juicio de amparo solamente tienes permitido restituir y en la Corte Interamericana sí hay una obligación como tal de reparar. Y en fin, va dando algunos argumentos que vale decir también ese criterio en el momento en que se falló, si no me equivoco es de 2016, fallado en 2017, algo así, fue fallado por mayoría de votos, es decir que está como en la línea de poder cambiar, sobre todo ahora que es de la primera sala además, solo es un precedente, no obligatorio, pero salieron algunas tesis aisladas en su momento. De manera que no obliga necesariamente a los jueces de distrito, a los tribunales federales. Y entonces la gran pregunta ¿es verdad que dentro del juicio de amparo no pueden emitirse medidas de protección, perdón, de reparación? Y a mí me parece que haciendo una interpretación, vamos a llamarla armónica, de la Constitución con la Convención, sus distintos presentes incluso en el sistema interamericano de la Corte, y la finalidad humanitaria que debería de tener el juicio de amparo, me parece que sí, pero hay un truco en la respuesta. No creo que para todos los casos. Es decir, yo acoto mucho, no pienso que no se pueda después, pero en este momento, dadas las condiciones interpretativas, uno tiene que aspirar a lo posible, no a lo que sueña que puede pasar, pero yo hablo de que sí en las graves violaciones a derechos humanos, no a cualquier violación ordinaria. Y pongo el ejemplo de lo que la Corte Interamericana ha desarrollado, de por qué en algunos casos se emiten medidas de reparación, porque dice no puedo restituir en integridad del derecho, Pensemos cuando ha habido violaciones sistemáticas y estructurales a grandes colectivos, ya no es posible hacer hacia atrás, retrotraer las violaciones que ocurrieron. Y es el mismo principio, pero eso lo hice en graves violaciones de derechos, y es el mismo principio que yo recojo en la obra. Y utilizo un fraseo que seguramente puede ser de risa, pero es verdad, o sea, al torturado ya no se le puede destorturar, al desaparecido ya no se le puede aparecer, al que privado de la libertad ya no se le puede regresar esa libertad. Y entonces cuando el juicio de amparo deja de proteger esos escenarios, pues sí, efectivamente pone en duda hasta dónde su efectividad está siendo redituable para los justiciables y que las personas confíen legítimamente en los tribunales para acceder a la justicia y tener una respuesta. Y llegado a esto, entonces, me encuentro con la práctica misma, y entonces la maestra Rubí nos comentó como el lado positivo del juzgado de distrito atrevido y valiente que ha hecho esto, pero la práctica ordinaria, la práctica de los tribunales federales, lamentablemente es archivar los asuntos. Y por algo que les va a causar impresión o risa, cuando se presenta un amparo por un desaparecido, el juez tiene un tiempo para la ratificación de la demanda y si no se archiva el expediente, pues evidentemente nunca lo van a encontrar porque está desaparecido y entonces archivan los expedientes, Es decir, esa es la otra cara de la jurisdicción que lamentablemente no encuentra que sea viable la interpretación reparar llevada al juicio de amparo. Por eso pongo yo como este primer eslabón de intentar decir sí es posible en violaciones graves de derechos, como estas que ya les comentaba. Después veremos si se puede avanzar a otras. ¿Qué sí ha ocurrido? Para llevarlo a otros ejemplos, sí ha ocurrido que la Corte Mexicana en algunos casos complejos, en algunos casos que tienen ciertas particularidades que en la dificultad se encuentra la restitución, se ha ordenado medidas de reparación, pero lo ha hecho indirectamente, vamos a decir. Es decir, le dice a otra autoridad, oye autoridad, tú tienes que hacer esto para reparar. Y digo, bueno, es un avance, es positivo. El problema es que la gente dice, ¿y para qué fui al
juicio de amparo para que me mandaras a la autoridad que me va a decir que me va a reparar y voy a llevar el procedimiento de reparación. Es como una ventanilla el juicio de amparo, toc, toc, sacas tu boletito para que te digan que te toca formarte otra vez, ¿no? Entonces, muchos han hecho esta crítica, sí ha habido medidas de reparación, pero digamos por una vía indirecta, por una puerta que pues parece giratoria porque la gente está esperando y la mandan hacia otra instancia donde tiene que echarse otro año y medio para obtener la reparación. Dicho esto, entonces, me parece, por un lado, para ir tratando de cerrar algunos puntos, que sí es posible brincar ya esta tradición kelseniana, que es muy buena, es muy valiosa, que ha servido y sirve todavía para muchas cosas, pero que todavía nos encuentra con limitantes ya en las sociedades modernas. Entonces, me parece que sí. En segundo lugar, es posible sostener bajo una interpretación armónica, ya decía, razonable, retórica, que pueden emitirse ciertas medidas de reparación en ciertos casos excepcionales. Otro punto de mucha importancia aquí es ¿qué pasa con los jueces que investigan? ¿No? Ese tema se intentó llevar a la Corte, dijeron que no era importante y trascendente en aquel momento, entonces no se ejerció la facultad de atracción, pero desde luego está la tensión porque con justa razón hay quien dice no estará invadiendo las competencias de investigación previstas en la Constitución, desde luego, para las fiscalías, y entonces quizá también nos está regresando, retrocediendo a un modelo inquisitivo, a un modelo que ya no es compatible con el sistema oral acusatorio. Es una pregunta muy fuerte y muy importante, ¿no? Porque hasta dónde están los límites de un juzgador, de una juzgadora de distrito para investigar primero. ¿Cómo lo hace? Es decir, cumple con los principios que debe garantizar el sistema penal acusatorio, sería una segunda pregunta. Y la tercera, que a mí me parece la más importante, ¿tiene capacidad para hacerlo? ¿Tiene formación para hacerlo? Es decir, mandar al actuario a revisar digamos, a las áreas de las fuerzas castrenses, ¿tiene algún entrenamiento el actuario en temas de investigación? Es decir, ahí detrás de esos actos de buena voluntad, con una interpretación progresista, también encontramos muchos problemas. Por eso yo pongo el acento en limitar algunas cosas. En este escenario, que intento dar alguna respuesta o salida rápida, pensando que la Corte algún momento lo vaya a hacer, creo que la facultad que tiene el juzgador constitucional está encaminada a la protección, ¿no? Es decir, a esas medidas o acotadas a cierta satisfacción de derechos. En cambio, desde luego, pero no con la capacidad técnica ni con todas las posibilidades abiertas de emitir las medidas, de emitirlos o solicitar los actos de investigación. Porque por el otro lado, entonces, las fiscalías que sí cuentan con capacidad técnica, operativa, recursos humanos, en términos de formación, expertos, etcétera, me parece que ellos son los que deben, sí, entonces, atribuirse todas las facultades que la Constitución les otorga para investigar con los fines punitivos, ¿no? Porque dejemos solo ahí la sensación de si lo que hizo la juzgadora es positivo o negativo, porque al haber solicitado la información de la compañía telefónica para la geolocalización, pues alguien válidamente podría decir que es una intervención a la comunicación, ¿no? Y para eso, claro, el juez federal está facultado, pero en un procedimiento especial, con ciertos indicios, etcétera. O sea, no en cualquier procedimiento, ¿no? Y acá lo hizo. Entonces, o sea, queda la duda. La buena voluntad está muy bien, pero también hay que medir como los resortes hasta donde el marco constitucional nos permite no excedernos. Una cosa más, antes de ir platicándoles otras cosas, una cosa más que sí es muy importante, lo que nos compartía el maestro Víctor, yo esa pregunta la formulé en la Corte,
de inicio no fui muy bien visto, pero espero que cambie la opinión. Yo les decía que por qué decían que había un derecho fundamental a la reparación. Y me decían, pues claro, es sumamente obvio. Y yo, pues no es obvio, porque detrás del fundamento, el valor material, el valor axiológico, está la violación de un derecho. Es decir, tú estás, lo que decía el maestro perfectamente, tú estás dando por sentado o convalidando la posibilidad de que una autoridad puede violar tus derechos, y entonces ahí te surge a ti un derecho. Y yo decía, entonces, ¿qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo la arbitrariedad y le damos valor a la arbitrariedad para después obligar en una reparación. Y esto en la literatura especializada, algunos lo llaman la desfundamentalización de un derecho, es decir, cuando el derecho realmente no responde a un valor importante para las personas, entonces no estamos hablando de un derecho fundamental solo porque hay un verbo previsto en la Constitución. En cambio, sí podemos hablar de una obligación, ¿no? O de una consecuencia derivada de una violación, en fin. Pero a mí todavía me cuesta trabajo entender esto de hablar de un derecho fundamental a la reparación. Me parece que es una consecuencia misma que desde luego busca proteger o busca cobijar, satisfacer una serie de circunstancias a raíz precisamente de lo ocurrido. Pero bueno, ese es un tema que me parecía fundamental. Y comentarles también que tiene el libro la intención final, ya en las últimas páginas, de tratar de sí dar una ruta crítica muy sencilla, muy articulada de cómo están las normas en la ley de amparo, etcétera, pero dando como tips, evidentemente a los profesionales del derecho para llegar a algunas medidas, pero sobre todo a la sociedad. Seguramente no será de acceso siempre obras como estas a la sociedad, pero sí de boca en boca uno lo puede ir transmitiendo. Y al final del día, es decir, esto, en el ejemplo con el cual yo inicio sobre la desaparición de una mujer embarazada, la familia prefirió no hacer nada, seguro por muchas razones, ¿no? Pero entre ellas es que los abogados, abogadas no supieron transmitirles qué mecanismos existían. Y lo único que tienen que hacer es ir a pararse a un juzgado de distrito y decir, tómeme una comparecencia para pedir un amparo por un incomunicado, desaparición, etcétera, etcétera. Es decir, no hay demasiados requisitos para ese tipo específico de amparo, que es inmediato para activar a la justicia. Y me parece que ese puede ser un buen camino estratégico también para empezar a fortalecer a la judicatura, de tener algunas reacciones interpretativas diferentes a los problemas que se nos van presentando. Y solo una parte final, antes de concluir, de nuevo agradecerles desde luego la oportunidad, la presencia, y decirles que el juicio de amparo sigue teniendo una fuerza importante en México, sigue teniendo una vigencia en términos de confianza, pero no es la esperada, aunque ha evolucionado, aunque han habido criterios que van fortaleciendo algunas áreas que antes no tenían opción de tener una respuesta inmediata a las personas. Hoy en día va avanzando, pero los muestreos actuales todavía nos deja muy por debajo de lo aspiracionalmente posible, que será como un 60% de satisfacción, 65%, entonces todavía estamos como muy lejos. Y es el único mecanismo que tenemos interno que puede ser ágil, porque pensar que a una persona le tenemos que decir, bueno, vas a encontrar respuesta, pero en la Corte Interamericana es jugarse la vida 10, 20 años. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Tratar todos de plantear este tipo de argumentos para fortalecer la justicia en México. Muchísimas gracias. Quedo pendiente de cualquier duda que me quieran compartir o comentar. Muchas gracias.
Para finalizar este evento, escucharemos al maestro Alejandro Echeverría Cornejo. Si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta o que tuviera alguna duda, me comenta el ponente que él está, por supuesto, en toda la disposición de aclarar o de responder o tratar de responder precisamente a cualquier pregunta. Por favor, si hay alguna pregunta. Anímense. Yo sí aprovecho. Muchas gracias nuevamente, pero estuve reflexionando y quería poner una. A ver. En el amparo contra leyes, ¿podríamos llegar a considerar que el amparo contra omisión legislativa se traduce en un ejemplo de reparación integral a través del juicio de amparo, donde se incorporan obligaciones de hacer a cargo de la autoridad responsable, aunque no se sustituye en el ejercicio originario de las competencias constitucionales? ¿No quiere alguien más preguntar? Sí, pues bueno, voy a tratar de dar dos ejemplitos para ver si le damos horizonte a la respuesta. En algunos amparos contra leyes, la Corte, así sin omisiones, digamos amparos que han tenido que ver con matrimonio igualitario, si no me equivoco es un asunto de Oaxaca, lo que ha hecho la Corte es una especie de, vamos a llamar, no es una como tal declaratoria general de inconstitucionalidad, sino ha mandado como un mensaje de que declara inconstitucional las normas que prohíben o no permiten el matrimonio igualitario, y ha dicho, y esta misma sentencia es una especie de reparación, ¿no? Una especie de reparación frente a la discriminación, etcétera. Ahí, que me parece que es un buen avance, que es por ahí un criterio aislado también, es un precedente, ya se ve como un intento de meter un poquito de lo de las medidas al amparo contra leyes, pero digamos es que es la medida más como en términos significativos o simbólicos que puede tener una persona, ¿no? Porque eso mismo ha dicho la Corte Interamericana, ya la sentencia en sí misma que reconoce violación de derechos es una medida de satisfacción, ¿no? Ya, con eso ya tiene la persona un reconocimiento en la victimización que sufrió. Entonces, eso ha habido, digamos, en amparo contra leyes ordinario. Vale decir que quienes construyeron esa sentencia estuvieron en el sistema interamericano. Una de las secretarias de Estudio y Cuenta estuvo un tiempo en la Corte y seguro por esa influencia también lo hizo. Ahora, en el amparo contra leyes, en temas de omisiones legislativas, pues está complicado, pero voy a tratar de dar un ejemplo que creo que va a generar muchos problemas, si no es que ya pronto los genera. En la teoría hay quien dice que el amparo contra omisiones legislativas, que ustedes saben un poquito el recorrido, fue que antes no procedía el amparo contra esas omisiones porque se decía vulneraba el principio de relatividad, ese principio que nos dice que el amparo solo protege a quien lo solicita. Entonces, cuando iba uno a un amparo porque no se ha emitido determinada norma, pues como iba a beneficiar a todas las personas, pues se vulneraba el principio de relatividad. Y como era contradictorio con la procedencia del juicio de amparo, pues no se podía. Hasta después de un largo tiempo, ya en la 10ª época, se plantea diferente y se nos saben que sí es posible, porque además existen otros derechos que son supraindividuales, que no pertenecen solo a una persona, y cómo los vamos a proteger. Ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Cuando alguien va y reclama un tema de medio ambiente, pues no solo se va a beneficiar la persona que va al amparo, ¿no? Seguramente los que viven en el entorno, etcétera, también. Entonces ahí ya se empieza a modular un poquito esto del principio de relatividad, le da entrada a la Corte. Pero en la teoría hay quien dice que ese amparo solo es como un mero cotejo. Parece fácil, ¿no? Ya quién sabe al hacerlo, pero parece fácil porque solo tienes que verificar que hay una obligación al legislador de regular X cuestión, vamos a suponer responsabilidades administrativas o Código Nacional de Procedimientos Civiles, y no lo ha hecho, y entonces como no lo ha hecho, pues solo cotejo y ordeno que se haga.
Ya que digamos que lo hace, que analiza ese cotejo, que ordena que sí se emita, nos encontramos con dos dificultades. Una, que se cumpla, que es un poco lo que nos decía el maestro Víctor, y otra, cómo se cumple. Y aquí en el cómo se cumple, pensaría que podrían asomarse algunas medidas, pero no lo sé. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, ok, emite el Código Nacional de Procedimientos Civiles y no lo emito, ¿no? No se ha emitido. Y entonces ahí vienen muchas interrogantes, además de qué pasa. Hay un incumplimiento generalizado, ¿contra quién es ese incumplimiento? Los efectos de un incumplimiento, ustedes saben, de una ejecutoria de amparo es separar del cargo y consignar ante el juez correspondiente para efectos del delito que prevé la ley penal, de la ley de amparo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, no, con los legisladores? Esa es unas preguntas que quedan ahí abiertas. Sí, exacto. Así es. Exacto, sí, todos los involucrados, o sea, ¿qué pasaría ahí, no? Entonces pero ojo con el tema porque pensemos que esto llega a un juzgado de distrito que plantea el incumplimiento, un juzgado de distrito tendría ese poder, ¿me explico? Es mucho de pensarse. Y aún la Corte, ¿no? 11 personas tendrían ese poder frente a un Congreso, una autoridad representativa de la ciudadanía. Bueno, y el segundo problema, que es donde yo pensaría que podríamos pensar, pero yo ya me voy a ir a lo que ha hecho la Corte colombiana, por ejemplo. La Corte colombiana sí ha evaluado, pienso, la Corte colombiana ha sido muy progresista en muchos temas, cosa que nosotros hemos después retroalimentado acá en México, pero la Corte colombiana sí ha tomado en cuenta, si ya hay una omisión, cómo se reguló. Y si si somete un poquito como una especie de semiacción de inconstitucionalidad, como un control abstracto, de a ver cómo emitiste la norma, tampoco vas a emitir cualquier norma, ¿no? Y cuando ha encontrado algunos temas de discriminación, sí ha hecho como una especie de recomendación al legislador, es decir, oye, aquí legislaste esto, tenías que legislar, no sé, pensamos en el mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero acá se te fue unos temas de discriminación, no sé, contra la mujer, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, porque entonces no vamos a dar por cumplida la sentencia. Creo que esa podría ser una vía, pero en México yo la verdad lo veo todavía muy lejos. Son más dudas, creo, ¿no? que una respuesta. Señor fiscal, o quien se anime con todo gusto, por favor, estoy a sus órdenes, sin miedo. Enseguida llega un micrófono. Con su permiso, señor fiscal. Muchas gracias por esta magnífica ponencia. Óscar Cornejo, servidor, por parte miembro del Colegio de Abogados Penalistas. Pues solamente un acotamiento. El 20 de mayo de este año, por supuesto, la Corte, en la jurisprudencia por contradicción, sostuvo un criterio importantísimo en la que sienta una dualidad sobre los aspectos reparadores. La voz de esa tesis dice: víctimas por violaciones a derechos humanos, la sentencia estimativa de amparo es apta para reconocer esa calidad y la parte quejosa de conformidad con la ley de amparo y la ley general de víctimas, ¿no? Ahí se subsume, ¿no?, sobre esta narrativa de los efectos de la función, ¿no? Y llama la atención el criterio jurídico en la que ya sostiene con esa metodología la primera sala, ¿no?, en donde prácticamente sostiene que esta sala considera que la sentencia estimativa de amparo tiene una doble función, ya que por un lado determina que la persona quejosa es víctima por la violación de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la cual tendrá un efecto protector y reparador específico a nivel constitucional, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir la Corte? La ineficacia de los efectos reparadores se da hasta que el colegiado o el juzgado acrediten que hay violación, concediendo prácticamente el amparo, ¿no?
Entonces, pues parece que es una dicotomía, pero pues en esencia creo que no es así, ¿no? Pero vaya, a final de cuentas, darle la apertura a la luz del espectro del influjo de la normativa internacional, ¿no? Pues da unas pautas, ¿no? Yo creo que aquí deja ahora sí que a los tribunales de amparo estas cuestiones, ¿no? Una situación, yo cuando en mis tiempos trabajaba en el Poder Judicial Federal, evidentemente no había toda esa producción de los protocolos, pero hay un protocolo sobre los malos tratos, por ejemplo, en donde prácticamente impone la debida diligencia, el due diligence en ese sentido, sobre cómo abordar estos temas, ¿no? Principalmente de los presos que son maltratados en los cerezos o en los centros de readaptación, pues que están incomunicados esencialmente, ¿no? Entonces, sobre esta línea, aquí hay una cuestión que choca un poquito, pero a final de cuentas, sí yo veo que hay una, pues no hay justiciabilidad en ese sentido, ¿no? Y pues prácticamente con este mecanismo pues del amparo, que sí tiene su razón de ser, pero esta tesis es bastante interesante, no es la 17-2022, en donde se van aterrizando estos temas, porque habla sobre esa doble función, reparadora y por otra parte restitutoria, ¿no? En lo que es per se la función misma del amparo, ¿no? Sí, muchas gracias. Es muy valioso, o sea, muy valioso el comentario. Y le podría platicar 3 cosas quizás que puedan abonar. La misma ejecutoria y desde luego la tesis dejan ver de nuevo, o sea, el asomo que tiene intención el amparo, como ya exponía este caso de que la sentencia en sí misma es una especie de reconocimiento, una especie de reparación. Pero al final, lo único que está diciendo es, ok, si eres víctima, ya la Comisión Nacional de Víctimas no te va a preguntar, porque ya dijimos nosotros, ahora ve y pide medidas de reparación allá. Es decir, al final del día, la tesis está haciendo de nuevo esa puerta giratoria que yo digo, ve y fórmate a la fila de la Comisión Nacional de Víctimas para que te puedan dar medidas de reparación. Es decir, me parece que sí es un avance, pero aún sigue existiendo, digamos, esa resistencia. Y voy a poner un ejemplo. En algún caso que a mí me tocó conocer en algún momento, porque eso no quiere decir que no se haga, ¿no? Las medidas de reparación están, por eso se ponía un poquito de énfasis en que el criterio es una tesis aislada, y esta que tampoco dice que sí proceden, pero el que dice que no proceden como en el sistema interamericano es tesis aislada, votada por mayoría de 3, de manera que los jueces pueden hacerle caso o no. Es orientadora según los propios artículos de la ley de amparo y según la propia interpretación, digamos, de la Suprema Corte, no los obliga. Entonces, claro, hay algunos jueces que han dicho, pues yo sí emito mis medidas de reparación, y sí se ha hecho, es decir, en temas de tortura, inclusive han ordenado que haya un reconocimiento en los informes del Subcomité de Tortura de Naciones Unidas, donde se almacene esa sentencia y se reconozca qué ha sucedido. Y han ido algunos otros juzgados todavía más allá, donde creo que ahí están las tensiones, de nuevo que mencionaba sobre la investigación, los límites y tal. Ha habido otras sentencias donde como medida de reparación, como muy parecido a lo que hace la Corte Interamericana, dice, investiga a los responsables y resuelve conforme a tus competencias. Y lo que ha hecho algunos tribunales es ordenarle a los fiscales, en ese entonces ministerios públicos, esa sentencia ya es viejita, pero en ese entonces le ordenaba la investigación, pero no solo eso, le evaluaba la investigación constantemente el juzgado de distrito y le decía, no, aquí me parece incongruente lo que decide, no, aquí la valoración, y la regresaba y la regresaba. Es decir, sí ha habido juzgados de distrito que emiten medidas de reparación ya en términos de lo que hace la Corte Interamericana. Y creo que el intento de la Corte Mexicana es sí empezar a construir un puente donde exista la posibilidad de las reparaciones, pero me parece que todavía no se llega allí. Y un último punto que sería valioso es que también, desde luego, pensemos que si abrimos la puerta, o si se abre la puerta, de las reparaciones, pueden ocurrir muchos efectos, pero uno es que se salga de control el juicio de amparo, ¿no? Porque entonces vamos a querer encontrar todas las respuestas en el juicio de amparo, en derechos sociales, construcción de hospitales, en temas de educación, construcción de escuelas, en fin, ¿no?
Segundo, que esto puede generar un efecto perverso también dentro de la Constitución, por eso yo pongo la acotación solo a algunas cosas. ¿Por qué? Porque el efecto perverso de que el juicio de amparo sea el mecanismo a través del cual uno puede obtener la reparación es deslindar de las responsabilidades a las demás autoridades. Entonces, no vayas con la autoridad de salud, ve al juicio de amparo, cárgale todo al juicio de amparo, cárgale todo al Poder Judicial, y es empezar como a validar una especie de distorsión en las competencias también, ¿no? Entonces, digamos que las medidas de reparación son muy interesantes desde el punto de vista teórico, pero ya en la realidad hay que medir también como mucho las consecuencias a las cuales nos pueden llevar, sobre todo porque existen variadísimos casos donde si comenzamos a generar precedentes de demasiada amplitud, seguramente la judicatura podría tomar un papel que no le corresponde. Y creo que ahí también está un poco la resistencia de la interpretación tanto de la Corte como de los tribunales colegiados, que les toca en alguna medida a veces fijar algunos criterios. Pero sí, efectivamente vemos ahí un avance, pero también como que es hasta aquí, ¿no? Ya, de aquí ya no me muevo en este momento, ¿no? Muchas gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario? Si no hay otra pregunta, solamente me queda a mí agradecer esta conferencia magistral que nos expuso el doctor Ramsés Montoya y sobre todo agradecerle el que nos haya distinguido con sus comentarios y compartir esta obra en este espacio, que dicho sea de paso está a su disposición para cualquier otra ocasión que quisiera exponernos algún otro comentario. A nuestros comentaristas, a Víctor, a Rubí, al doctor Juan Martín que nos acompañó, a nuestros amigos del colegio, de los colegios de abogados, a Roberto y a Mayela, muchas gracias, y a todos ustedes por participar y estar aquí con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y un aplauso para el doctor, por favor. En este momento. De esta manera finalizamos el evento. Muchas gracias por su presencia. Que tengan una excelente tarde.